restableció mi hermana. ¿Hay alguna novedad? Me temo que no, Camila. Se mantiene la insensibilidad en sus piernas. ¿Y los otros doctores? ¿Sigue sin haber un diagnóstico? Lamentablemente así es. Queremos ver cómo evoluciona durante el día y cuando ella despierte la voy a revisar nuevamente. Por ahora lo que yo les quiero recomendar es que traten de estar lo más tranquilos posible. Saben que cualquier emergencia estamos aquí. Con permiso. Gracias. Tío, ¿tus asistentes no habrán encontrado un especialista? Estoy esperando que me llamen. Oye, ¿por qué no vas a la casa a comer algo o a dormir un rato? No. No, tío, yo me voy a quedar aquí. Además, no tengo hambre, no te preocupes. Bueno, pero que sea, tienes que comer por disciplina. Sin sueño y sin comida te vas a enfermar también. Anda, ve a la casa por algo. Yo cuido a Milena. Ven. A ver si entendí bien cómo está la cosa. Perdí la memoria. Sí. Y tú no sabías dónde andaba yo metida y me buscaste hasta por debajo de las piedras. Pues, ¿cuánto tiempo pasó? Ya tenemos que irnos a la casa. El Jancito está bien preocupado. No, es que, chiquita, no estamos en México. Estamos en Estados Unidos. Espérame. Pues, ¿Cómo en Estados Unidos? ¿Cómo vamos a estar en el gabacho si tú y yo tenemos papeles, visa, pasaporte y nada? ¿Qué onda? Chaparra, es que la historia está bien larga y yo te la tengo que contar poquito a poco, pero hasta tengo que ver por dónde empiezo. No. Pues empieza ya, porque ahora sí que me alborotaste la curiosidad. ¿Qué está pasando? Espérate, no, tranquila. ¿Sabes Ay, qué? no, ¿Sabes está qué? raro. No, vámonos al parque a tomar un poco de aire y yo ahí te voy contando poco a poco. Llevamos un buen aquí encerrados. Un poquito de aire fresco. Ay. Luego te preocupa lo que la gente va a andar diciendo de nosotros. No sé qué decirles, que nos vamos a casar y ya. No, pero ya, siéntate. Ay. Siéntate, mi chaparra, ven. Vamos. Pero estoy confundida. Airecito fresco. Nos va a caer súper bien. Vente. Ven. Bueno. Vamos. Mam, tómate este té. Te va a sentar bien. Gracias, hija. No sé qué haría sin ti. Mom, la última vez que te vi así de triste fue cuando se murió Esteban. Yo sé que la enfermedad de Emiliana pues está tremenda, pero hay algo más, ¿verdad? Sí. Sí, hija, hay otra cosa. Pero ni tú ni yo podemos hacer nada por arreglarla. Lo único que queda es esperar. Y esa cosa tiene que ver con Mónica, ¿cierto? De lo misteriosas que se ponen cada vez que platican. A ti no se te puede decir mentiras y yo quisiera contarte todo, pero es algo tan extraño que ni yo mismo lo comprendo. Pero es que me gustaría hacer algo por ti. No te quiero ver así de triste. Nada más darte un té y ya. ¿Por qué no me lo cuentas? No, mi amor, no, ya. Ya te lo dije, no podemos hacer nada de todas formas. Lo que sí puedes hacer por mí es darme un abrazo, ¿quieres? Buenos días, señora Lorena. Aquí está su desayuno. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, Susana? ¿Cómo llegué hasta aquí? No, señora, yo no sé. Usted se sintió mal en un lugar donde estaba y la señorita Elena tuvo que ir a buscarla. ¿Cómo? ¿Elena fue por mí? ¿Cómo me trajo? ¿Con quién? No, señora, no, yo no sé.
La señorita Elena me llamó en la mañana para que le tuviera el desayuno listo. Y eso sí, estaba bien molesta, ¿eh? Y perdona que se lo diga. No, mira. Ay. Ay, no te preocupes, ¿sí? ¿Elena está en la casa? No, ceñito. Se fue bien tempranito. Pero dejó dicho que usted estuviera lista para ir al hospital a cuidar a la niña Emiliana, ¿eh? Y que no se le ocurra ni oler el alcohol, ¿eh? Con permiso. ¿Qué tal? ¿Contento? Te dije que te iba a pagar mucho mejor que tu patrón, Carlos. Pues sí, eso que ni qué, patrona. El que paga manda. ¿Y ahora qué? Me supongo que me tengo que esconder un tiempo, ¿verdad? No, todavía no has terminado el trabajo, Pachuco. Ay, doña Elena, no me diga eso, por favor. ¿Va a querer que me truene también la chavita del hospital? Por culpa de un par de imbéciles, ella se ganó un castigo lento. No es culpa mía. Los dos quisieron verme la cara y yo castigo así. Muy despacio, Pachuco. Pues es bueno saber su mala fe. Así no me la voy a ganar nunca. Bueno, referente a la chavita, está muy difícil por ahí. La última vez que fui casi me agarran. Está muy peligrosa el área. No voy a ir. Perfecto. Si te da miedo, dímelo. Consigo a alguien que lo haga y por menos dinero. Calma. Si estamos chupando tranquilo, chaparrita. Está bien, ya. Yo lo hago. ¿Qué quieres que haga? Ay, tita, qué momentos tan difíciles estamos pasando. Lo sé, mi cielo. Pero yo tengo fe en que Emiliana va a estar mucho mejor. Tú y ella son muy fuertes. Es que esto ya es demasiado, tita. Yo no sé si voy a aguantar. Primero la muerte de mi madre, luego nos quitan nuestra herencia, el embarazo de Elena, mi secuestro, enterarnos que Mónica nos estaba mintiendo y ahora mi hermana. Te juro que si ella empeora, yo no sé qué voy a hacer. No pienses así, mi amor. Solamente tienes que descansar y tienes que seguir adelante. Todos tenemos que seguir adelante. Cami, ¿cómo está Amy? Se la llevaron a hacerle otros estudios, ya no aguanta la pobrecita. Mira, tranquila. Ya verás que tu tío Jorge va a encontrar unos especialistas muy buenos. Todos vamos a mover cielo, mar y tierra para que ella esté bien. Bueno, yo vine a bañarme y luego me regreso al hospital. Camila, tienes que descansar. No, tita, no puedo. Yo me quiero regresar con mi hermana, no la quiero dejar sola. Yo me voy y te prometo que tú regresas para allá en cuanto estés lista. Ricardo, por favor, quédate aquí. Le dices a Susana que haga de comer. Y por favor, revisa que Camila descanse. Sí. Ya verás que todo va a estar bien. Te lo juro. ¿Sabes, Amy? En Australia hay un lugar que se llama Fairyland. Es un parque enorme, muy bonito. Hasta donde se puede hacer una barbacoa. A mí me encanta ir ahí porque yo veo cómo se pone el sol en la bahía de Sydney. Y todo por Jackson se vuelve hermoso. Voy a buscar fotos en internet. No, Amy. Lo mejor es que lo veas en vivo, a todo color. ¿Qué te parecería si Camila, tú y yo hiciéramos un viaje para que conozca mi casa de Australia? ¿Tú quieres que yo viaje así como estoy? Bueno, no vas a estar así siempre, Amy. Ya vas a estar mejor en poco tiempo, ya verás. Además, serían como unas vacaciones para que descanses de tantos exámenes y doctores. ¿Qué te parece? No, tío, mira, yo lo único que les pido es ver a Mónica, por favor. Ahora seguimos hablando, ¿sí? Sí, bueno. Jorge, tenemos que vernos. Me urge hablar contigo. Sí, lo que pasa es que estoy con mi sobrina Emiliana en el hospital. ¿Qué pasó? El alma de Mónica dejó el cuerpo de Adrián Aguilar. No sé qué decirte, ¿estás segura? Sí, Jorge. No sé cómo pudo pasar, pero Mónica se fue. Se fue definitivamente.
Mira, Camila se fue a la casa a descansar y cuando regrese voy a verte a tu casa, Selma. ¿Es Selma? Tío, por favor, pásamela. Tío, por favor, quiero hablar con ella. Ay, no. Seguramente me quiere hablar con Mónica. Pásamela, yo le voy a inventar algo. Sí, Emiliana quiere hablar contigo. No cuelgues. Tío. Selma, ¿me puedes pasar a Mónica, por favor? Ay, chiquita, lo siento mucho, pero Mónica no está aquí. Ella se fue a arreglar algo de su visa y no sé exactamente a qué hora va a regresar. ¿Le puedes decir que la quiero mucho y que la extraño? Y que a mí no me importa lo que le haya pasado y que quiero verla, por favor, y que la extraño mucho, por favor. ¿Me dices? Claro que sí, preciosa. Yo se lo voy a decir. ¿Pudiste descansar, aunque sea un poquito? No. Me dormí, pero me desperté luego. Ay, Cami, hubieras intentado volver a dormirte. No me gusta verte así. Es que no es nada más la preocupación lo que me tiene mal. Me siento culpable con Emiliana porque no he dejado que Mónica entre a verla. Oye, ¿y si te quedas en el cuarto con las dos? Yo no creo que hubiera ningún problema. Es que por otro lado me da terror pensar que Mónica efectivamente era cómplice de Carlos Ricalde. O a lo mejor tenía sus propios planes. Yo no quiero exponer a mi hermana. Sí te entiendo, ¿sabes? De hecho, hasta le pregunté a Aileen qué onda con Mónica. Ya ves que es muy amiga de su mamá, así que yo pensé que ella podría decirme si es de confianza o no. ¿Y qué te contestó? Ella está segura de que no es una mala persona. Pone las manos al fuego por ella. Ay, ¿tanto así? Ay, mi amor, yo ya no sé qué pensar. ¿Y si también engañó a Aileen y a Selma como nos engañó a nosotras? Selma y Aileen son muy difíciles de engañar. Mira, a lo mejor todo tiene otra explicación. Pero tú tienes que dejar que Mónica te lo diga. Mi niña, mi chiquita linda. ¿Ya les contaron? Ay, pero qué cosa. Mira, digan lo que digan esos hombres con batas blancas, no hay nada que Super Emiliana, capitana de los héroes, no pueda vencer con sus superpoderes. Ojalá tuviera superpoderes, Gabriel. Pero ni siquiera mi super tristeza puedo vencer. Bueno, pues ¿cómo ves que vas a tener que hacer algo, Emi? ¿Nos tienes que llevar a cuidar a nuestro bebé? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Tan chiquitos van a ser papás? Lo que pasa, Emi, es que con mis superpoderes, ¿qué te puedo decir? O sea, Ay, Gabriel, no seas cínico, hijo. ya, mamá, a cualquiera le puede pasar. No te digo lo que te mereces porque está aquí la niña presente. Mamá, Emiliana ya no es una niña. Ya está grande. ¿Verdad, Emi? No, pues ahora sí me cansé. Ay, ¿Te sientes bien? no. ¿Quieres ir a la pensión a No. descansar? Ay, luego. Tú sabes que soy bien fuerte, ¿no? Está bien chido este parque para agarrar airecito, ¿no? Y para hacernos cariñitos y para coquetearnos. Y no te hagas. Pues ya me tienes que poner al día. ¿Cómo fue ese cuento de que nos pasamos aquí al gabacho? ¿Qué pasó, Es que... Está todo misterioso. ¿A poco fue como esa película que vimos, te acuerdas? La de los polleros que pasaban la gente de un lado para el otro y que se murieron miles, así bien dramático. Dime, ¿fue así? Chaparra, mejor. Vamos poco a poco, ¿no? Es que no está fácil. Mejor dejémoslo para después. ¿Qué después? Después de qué? Ay. ¿Qué me quieres hacer?
después de que... Dime, Además, mami. quiero disfrutarte. Extrañaba esto. Extrañaba que te rías. Extrañaba esa risa tuya. Este tiempo sin ti se me hizo así como eterno. Fue horrible. Oye, ¿Qué? pues ¿cuánto tiempo fue luego? Porque dices que es eterno, que ya mucho misterio. Ahora nada más déjame sentirte. Déjame disfrutarte. No, espérame. No se vale así. ¡Ay, qué tramposo eres! Tú sabes que mi debilidad son tus besos. Esto no es trampa, mi amor. No, no es trampa, no es trampa, no es trampa. Esto es puritito amor.